primera vez vi un detective de la PDI, quebrado, con ojos llorosos, con la voz muy quebrada, después de haber visto la imagen de unos niños rojos asesinados en el living de su casa. Es bien potente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué contamos esta historia? ¿Por qué revivimos estas historias tan trágicas? Una vez en un asado entre amigos, alguien me preguntó en medio de una conversación, oye, ¿pero por qué alimentan el morbo? Y la verdad yo quedé congelado, no sé qué responder. Fue un tema que me persiguió varias noches, le di vuelta, reflexioné muchísimo. Y la verdad que llegué a una sola conclusión. Finalmente contar estas historias es refregarle a la sociedad las deudas que tiene, las deudas humanas que tiene. ¿En qué sentido? Un femicida no asesina a su pareja por celos. Es un titular maldito que se ha repetido en los canales de televisión, en la radio y en los diarios, ¿no? Femicida finalmente asesina porque estamos en una sociedad donde hay hombres que piensan que tienen poder y dominio sobre las mujeres, ¿no? Hay un odio a la diversidad que cuesta vidas, como el caso de Daniel Zamudio. Tenemos temas de desigualdad, de pobreza que no han sido resueltos y que también son parte de la creación de criminales, de delincuentes, ¿no? En ese sentido, a mí desde mi perspectiva me parece muchísimo que hay una deuda social con ciertos temas que a lo mejor no tendrían, desenvolverían en que existieran menos macabros, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo digo siempre que no podemos seguir contando historias tan seguido de este tipo de crímenes, ¿no? No es que no podamos, sino que no deberíamos, no debería existir desde el punto de vista de que la sociedad puede ser mejor y apoyar de que no existan tantos macabros, con políticas sociales, por ejemplo. Escuchaba hace un par de años una dirigente social de Peñalolén que contaba una historia, contaba la realidad que vivía en su población. Decía, los chicos en mi población salen de cuarto medio, salen a los 18 años y no les queda otra que buscar un trabajo para ayudar a la familia. Trabajos que son jornadas extensísimas por muy poca plata, por el sueldo mínimo, quizás menos. Pero sin embargo, en la esquina del barrio tenían un narcotraficante que le ofrecía millones de pesos por tomar un arma y defenderla ante las pandillas rivales. Entonces hay temas de los que no nos hemos chocado. Me parece que es súper importante eso, desde el punto de vista de la política pública, desde cómo abordamos la prevención de la delincuencia, pero también es súper importante entender, y esto lo de la Margarita, de que las mentes criminales, lo conversábamos antes, muchas veces no se forjan por estos temas, pero sí son un componente muy importante de abordar. Y en eso, y aquí una autocrítica, desde el periodismo tenemos una misión súper fundamental. Cuando tenemos bloques policiales de media hora en los canales de televisión de la noche, es súper complejo porque tú lo que estás haciendo finalmente es generar temor, generar miedo, generar un clima de miedo, ¿no? ¿Por qué nosotros los periodistas no asumimos eso desde una perspectiva mucho más de abrir debates públicos, de conversaciones públicas? En vez de tener media hora de bloque policial, con notas policiales generando miedo, que se reflejan todas las encuestas de percepción de seguridad pública, finalmente, ¿por qué no abrimos un debate? Invitamos a académicos, invitamos a gente experta a que nos guíen en cómo salir del momento en que estamos, de las situaciones que estamos, en términos de delincuencia y de criminalidad. Es súper importante ese tema desde el punto de vista del periodismo, y esa es una autocrítica, digamos, que tenemos que hacer los periodistas y sobre todo los editores de los medios de comunicación. Hace un mes atrás hicimos un ejercicio muy interesante en Cooperativa, en medio de este clima político y social bien complejo en el que estamos, ¿no? Salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo se imagina su país ideal. Una cuestión que es súper necesaria de repente reflexionar, mirar cómo nos imaginamos el país del futuro, más allá de los debates públicos donde están siempre los de siempre, digamos. ¿Qué dice la gente sobre el futuro de Chile? Y es súper interesante escucharlo. Y en ese sentido nos pusimos a reflexionar, y a propósito de la invitación que me hace César para estar acá, por cierto, la sociedad que creemos en el futuro, la que yo me imagino una sociedad donde nos hagamos cargo de la humanidad finalmente, o sea, la que la sociedad se haga cargo de los temas humanos, de los temas sociales, que ayuden a que finalmente los macabros sean historia del pasado, que cada vez tengamos menos macabros. Creo que eso es muy relevante para avanzar como sociedad. Eso, muchachos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricio, por tus palabras, por contar tu experiencia con el tema policial. Y ahora damos el paso a Margarita, que nos cuenta un poquito de su mirada, cómo ve estos temas macabros. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Patricio. Un gusto conocerte. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para que me organice. Yo quería comentarles a ustedes, estamos hablando de crímenes. Yo creo que hay que partir definiendo qué es lo que es un crimen, cómo se podría definir un crimen, cómo está definido un crimen. El crimen viene de criminoso y criminoso viene de censurable. Es sumamente importante entender eso. Es decir, un crimen es algo censurable. Y en general todas las sociedades nos hemos puesto de acuerdo con sancionar y penalizar, por ejemplo, el homicidio o, por ejemplo, la violación. Son que en casi todos, ¿no es cierto?, nuestros continentes esos delitos son calificados como delitos de comportamiento humano y es censurable. ¿Por qué es importante saber esto de que es censurable? Porque cuando en la cultura se empieza a decir, bueno, ¿y por qué esto es censurable si nada es censurable? No, hay comportamientos que son censurables, por eso que nosotros estamos enmarcados, porque si no empezamos a correr los límites. Eso yo creo que hay que dejarlo claro, por eso que estamos aquí. Ahora me pareció tan interesante lo que comentó Patricio, que esto a nosotros que nos impacta, ¿no? Esto de que nosotros veamos las noticias, escuchemos a Patricio, compremos Macabros 1, Macabros 2. Nosotros desde nuestra Lex Artis, que es la psicología forense, nos sirve para estudiar, pero en general a las personas comunes y corrientes les llama la atención porque es algo que probablemente perciban como algo muy distante de ellos, algo que no está ahí, está bien, y que causa temor, que causa susto, ¿no? que impacta y que eso de alguna manera también nos protege, porque también, como decía Patricio, no cualquiera llega a cometer un crimen, no cualquiera es un criminal. Vamos a hablar de crímenes de sangre y crímenes que no son de sangre. En Macabros 2 se cuentan 7 historias. Esas 7 historias, a mí me gusta porque en Macabros 1 también lo pude ver, y lo leí, y lo trabajamos también, y en ese tiempo con Verónica lo presentamos de modo telemático, sí, online. ¿Y por qué es tan interesante? Porque ahí se vieron varios casos, pero en este Macabros 2, César hace una revisión muy interesante. Él empieza hablando de los crímenes que se cometían al principio del siglo XX, y en el siglo XX estaba el cuento del tío, ¿ya? O sea, el delincuente avesado, no son crímenes de sangre, pero alguien fue capaz de venderle a una persona el Cerro San Cristóbal, ¿cierto? A una persona le hacen el cambiazo, ¿no? Le están comprando algo, le están vendiendo en ese tiempo, a lo mejor otra cosa, pero ahora sería un celular. Un celular iPhone 20, estoy inventando, y lo compras pero te lo cambian, cuando te dan la bolsa te lo cambian, ¿no? O estas estafas piramidales, ya que ahora actualmente por los usos tecnológicos, ¿no? Entonces ahí empieza recién a mostrarse lo que yo les voy a plantear. Siempre una víctima es elegida. Nunca una víctima es al azar. El delincuente la elige, no por su nombre, no por su root, ¿no? Sino que la elige porque tiene una característica que en el contexto va a ser víctima, en ese contexto, ¿no? Porque cuando alguien dice las estafas piramidales, bueno, ¿quiénes caen? ¿No? Tenían ambiciones de ganar dinero rápido, sí, gané, y se entusiasman, ¿no? Entonces hay algo ahí en la víctima que encaja con ese tipo de delincuente. Vamos a ver eso. Entonces, además, César revisa esos no son crímenes de sangre, pero después empieza a revisar otros crímenes donde nos damos cuenta que el patrón y mínimo común múltiplo es que todos son psicópatas. El psicópata no necesariamente comete crímenes de sangre, pero lo que tú relatas en tu Macabros 2 son psicópatas. O sea, yo quiero, así solamente para que ustedes se entusiasmen y lo lean y lo van a compartir. Por ejemplo, el crimen del Portal Lyon, ¿ya? ¿Qué ocurrió ahí?
que una persona que trabajaba mucho, terminó asesinando a su jefa. El caso de un padre que le quitó la vida a su hijo para no pagar la pensión alimenticia, ¿cierto? Y que además fue entusiasmado por su pareja, por su nueva pareja, ¿no? Que probablemente ahí vamos a ver el autor intelectual y el autor material, que es interesante en estos casos que ahí relató. Después tenemos el caso donde aparece asesinada una mujer que ejercía el comercio sexual y que las pistas que dejó, porque esto es interesante, la brigada de homicidio, entonces pesquisó un tatuaje, pero era un tatuaje característico y que estaba hecho con vidrio, ¿no? O sea, tenía un nombre también eso, o sea, había un nombre que era de su hijo. Entonces, para que lo lean, lo interesante, entonces esa pista, digo, fíjense que en el caso de Hans Pozo, que a mí me tocó cuando yo estaba en la PDI, también se logró identificar a Hans Pozo porque tenía un tatuaje. Entonces esas pistas que son interesantes se van trabajando hipótesis investigativas. Otro caso que relata muy bien, el caso Noli, que efectivamente se fue para nosotros muy impactante porque ahí tenemos a una mujer policía mártir. Esta persona que tenía hartas armas y era conocido porque él era muy agresivo, muy violento, muy frío, terminó asesinando a una policía que fue una mártir, ¿no? Es la persona que un extranjero, no voy a dar su nacionalidad, pero que era una pareja que llegó a Chile de extranjero, ambos eran celosos, y en esta situación de celo, él termina asesinándola y como él era carnicero, adivinen qué se le ocurrió hacer. La carneó. La descuartizó y empezó a sacar por pedacitos, lamentablemente, su cuerpo y lo tiró al mapocho y obviamente se encontró una parte, el policía hábil encontró un detector, algo, imagínense ustedes, detectar a través de una manicure muy característica, se identificó y se siguieron las pistas hasta que se logró determinar quién era, ya identificar dónde trabajaba. Entonces, esas son cosas interesantes que hacen los policías, porque el policía va al sitio del suceso, entrevista a gente, trabaja con el médico legista y idealmente ojalá que trabajara también con los psicólogos forenses, ¿cierto? Y cuando está con los criminólogos también lo hace. Tenemos el último caso que todos deben haber visto y que está muy bien ilustrado, que tiene que ver con el profesor Miranda. Y ese caso me gustaría aprovechar para hacer ese análisis, ¿no? Desde nuestra lectura, porque es tan interesante, porque además el caso Nivaldo impactó mucho porque eran dos personas que se concertaron para cometer un crimen. Y fíjense que también existe el copycat, que es copiar el gato, se dice en español, pero que en realidad otras mentes criminales van a imitar ese tipo de crimen. Y ocurrió con el caso de esta mujer que tenía una hija, ¿no? Y que se emparejó con un hombre que había cometido anteriormente un asesinato, un doble asesinato. Me parece que es Bustamante, no sé si me lo pueden. Entonces, ellos, y además la mamá de esta niña, ella conocía a Joana, que era la asesina, que fue la asesina junto con Francisco, se ubicaban, entonces por lo tanto replicó, al poco tiempo replican estos crímenes cuando hay mentes criminales. Entonces, ese caso fue muy mediático porque además ella, Joana, aparece mintiendo. Los criminales, hay hombres y mujeres, pero la mayor cantidad son hombres, pero cuando se ha estudiado mujeres criminales, son mucho más violentas que los hombres, en el sentido en que pueden ser intelectualmente más macabras, ¿no? Entonces,
ahí aparece esta pareja que se concerta para asesinar a un hombre que igual era una víctima, porque él era un hombre, según, miren, yo tuve la oportunidad de conocer a su hijo, a su hermano, era una persona buena persona, era como el bueno, ¿no? Entonces como que el que no iba a pensar mal de esta mujer que se concertó con este Francisco y que después los dos se traicionaron porque uno se echaba la culpa al otro, ¿no? Entonces, la pregunta es si dos psicópatas se podrían juntar. Sí, se pueden juntar a concertar y a cometer un delito. Cuando se consume eso, se termina la relación. Entonces ahí nosotros vemos que apareció también llorando, mintiendo ante todo el mundo. Nosotros los psicólogos nos damos cuenta cuando alguien está teniendo lágrimas de cocodrilo. Son, pero muy buenas para llorar, tú las ves llorar y lloran así, pero lastimadas, y al rato se secan y están impecables. El caso rojo, ¿no? El caso rojo donde aparecía la Yanet Hernández, que en realidad no le corría ni una lágrima y de repente salía y después se secaba. ¿Sí? A ella lo que más le importaba era la venganza. Ese es el síndrome de Medea, donde ella lo que hace para castigar a su marido por su infidelidad, en vez de asesinarlo a él, lo que quiere es verlo sufrir. Por eso que asesina a los hijos. Y en este caso había también una ganancia. En realidad, nada justifica el homicidio de alguien. Ni una casa, ni la plata, ni la venganza. Hay que tener una mente criminal. Y saben que para poder llegar a ser a ese nivel de criminal, estas personas van en un proceso. La mente criminal empieza, ningún comportamiento es espontáneo. Cuando alguien dice espontáneo, no existe. Siempre estaba elaborado previamente. Entonces, el criminal también. Y el criminal va en un proceso, va ascendiendo en categoría. Entonces va corriendo los límites de a poco, van probando hasta que logran cometer un crimen. De hecho, los psicópatas se dice que en la infancia son fríos, porque tú hablas de la empatía, no tienen empatía, entonces asesinan animalitos. Porque el niño se acongoja cuando ve un animalito, se le muere el perrito, que se le murió el pececito inclusive, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habrán cambiado los pececitos que le murieron? Yo tenía una amiga que le cambiaba el pececito porque creía que no se habría muerto, porque su hija lloraba. Entonces, el niño se identifica con el animalito. Entonces, cuando alguien hace esas acciones, es muy peligroso, porque hay algo que no está bien procesado, porque esto tiene que ver a nivel también neurológico. Por eso nosotros somos naturaleza y cultura, no solo somos cultura, sino que somos naturaleza. Entonces también se trae algo, ¿no?, que tiene que ver con la neurociencia. Te va a hablar de que a lo mejor no hacen conexiones, porque al psicópata no le duele que al otro le haga daño. Es como que si se cortaran, pero no le duele. No le duele lo que le puede pasar al otro, no le importa. Y el psicópata es como la Joana Hernández, llora así a mares, o como la del hermano rojo, le miente, le dice que lo ama, o, ¿no es cierto?, le engaña con un discurso que pareciera verdadero. El psicópata es encantador, es seductor. Por eso que las personas que tienen ese encanto superficial, pero no son psicópatas, pueden ser, por ejemplo, coaching, líderes, ¿no?, estos líderes carismáticos. Pero el psicópata tiene ese ingrediente, pero su encanto es superficial, no hay profundidad en su sentimiento. Es locuaz, es cercano, es manipulador, conoce el talón de Aquiles del otro. Por eso que dicen que el psicópata es inteligente. Sí, es inteligente, pero no al nivel profundo, porque cuando la persona es inteligente a nivel profundo, se mira a sí mismo y se autocritica. En cambio, el psicópata no. Por eso que tiene algo de narcisista.
se cree superior, se cree el lindo de la fiesta o la linda de la fiesta, ¿no? Entonces no logra procesar eso. Y por eso que también hay una línea delgada con los narcisistas, con el psicópata, porque como va a transgredir el límite, porque se siente superior, se siente él, Dios, los demás humanos, está aquí. Hay una omnipotencia. Y ahí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que no justifica ni que la Joana Hernández haya dicho que quería la casa, que quería esto, no justifica. Ningún crimen se puede justificar. Hay otras formas de resolver situaciones. Y bueno, ahí tú me dices, se me queda tiempo, pero cerrar con que una mente criminal, no cualquiera puede llegar a tener una mente criminal. Y que el crimen viene de criminoso y criminoso viene de censurable. Eso, gracias. Sí, sí. Bien, muchas gracias Margarita por tu intervención, gracias Patricio también. Gracias a todos ustedes por asistir esta tarde a este conversatorio, que nos siguen por el live. Saludo a la instancia a nuestros compañeros de Letras también que están ahí conectados. Y quiero agradecer la oportunidad, primero a la editorial Cataluña, presentado acá con Benito Vergara, que leyeron este libro, que le ha ido muy bien, a esta oportunidad del Festival de Autores de Santiago por reunirnos hoy acá en torno a un tema tan interesante como es la vida y la muerte, ¿no? Yo esta mañana tuve la oportunidad de participar en un encuentro con nuestro Premio Nacional de Literatura, Hernando de Ardelier, y él contaba que de su historia del desierto, la que más le haya costado escribir y por tanto para él la más importante es Santa María de las Flores Negras, porque dice que es una historia de un crimen en el cual todos sabían lo que pasó y que termina en una matanza, que es la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Entonces él decía, ¿cómo escribo un relato que todos saben cómo termina? Y ese dilema es que yo me enfrento a diario con Macabro Unido, porque yo cada vez que me pongo a escribir, cuando tengo la hoja en blanco y me pongo a escribir, yo digo, caso Noli, todos hemos visto en todos los matinales sin excepción, y en toda la prensa sin excepción, cómo termina el caso Noli. Que como dijo Margarita, tenemos nuestra primera mujer mártir allí, hay un capo de la mafia que vendía cobre robado, ¿verdad?, que coleccionaba armas, autos de lujo. Y por lo tanto, para mí es un desafío escribirlo de modo tal de que a pesar de una historia que se ha hecho a todos lados, contarlo de una manera interesante, con un enigma, con un acertijo. Y lo otro que decía Nandi Vera Letelier era que cuando escribió Santa María de las Flores Negras, que es la única obra que él ha escrito de un caso real, él decía que cuando llegaba el momento de la matanza, él como que paraba el relato y volvía para atrás a corregir, porque como que no quería abordarlo. Y cuando avanzaba con el crimen, como que otra vez volvía hacia atrás como le gustaba, y eso me pasa igual. Cuando escribí en Macabro 1 el caso del incendio de la cárcel San Miguel, cuando llega la parte del incendio en la celda yo no podía seguir, y volvía hacia atrás, y me daba la vuelta corrigiendo, y cuando quería seguir avanzando no podía. Y así me pasa con cada crimen. Y tal como Hernán Rivera les dijo en la mañana que él lloró cuando escribió Santa María de las Flores Negras, yo lloré con el caso de Noli, de saber cómo esa mañana mató por la espalda a esta mujer policía Karin Gallardo. Lloré con Juanito Miranda, y como lo dijo Margarita, es su papá que dijo, o pago mi deuda de la pensión de alimentos, que era 1.200.000 pesos, o mato a mi hijo y tuvo que matar a su hijo. Entonces cuando estoy escribiendo eso, indudablemente hay un momento en el cual uno comienza a colocar, a escribir el relato, como él acuchilla a su hijo y deja de latir su corazón. De verdad que uno no puede no sensibilizarse con eso. Y siento que he logrado transmitirlo a las letras porque los lectores me escribían por las redes sociales y me dicen, oiga, leí su libro, me mató. Me mató. ¿Por qué? Y un poquito lo que decía Patricio, ¿eh? A veces dicen, ¿por qué tanto morbo? Y la verdad que siento que el morbo está en cada uno, en que quiera encontrar ahí la morbosidad. Porque en el fondo lo que me mueve a mí en particular, y siento que también lo une con el trabajo que hace Patricio de cooperativa y lo que hace Margarita en los medios de comunicación cuando aborda esto desde el punto de vista de la criminología, es poder entre todos como sociedad mirarnos y decir qué estamos haciendo mal. Porque parecía que estamos naturalizando el crimen. Y hoy día hay un crimen y lo miramos, nos asombramos, pero ¿cómo es posible? Pero no importa, seguimos cambiando el canal y la mañana va a otro crimen. Y resulta que hace un tiempo atrás apareció un brazo descuartizado frente a la cárcel con un tatuaje de un tulipán, que era una venganza a un reo que estaba adentro. Y todo hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Pero no importa, porque vino otro crimen. Después vino un ahorcado, vino la Quintana, vino el crimen de Hermanos Rojos, y nos impresionamos, pero no importa, porque después viene otro. ¿Y en qué momento nos detenemos a decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal?
Yo podría asegurar que el total de crímenes que he podido documentar, la mayoría son por problemas económicos. Entonces ya tenemos una alerta, ¿verdad? A lo mejor en los colegios también, pasemos al lenguaje, matemática, historia, también pasamos un poquito de educación financiera, porque ya nos damos cuenta que es por problemas económicos. Muchos son crímenes pasionales, ensañamiento. Bueno, entonces también veamos cómo estamos formando esa madurez, ¿ah? Para saber afrontar un problema de afecto, ¿verdad? Para no caer en este tipo de cosas. Y tomando un poquito de lo que Margarita también anunció, la víctima no es al azar, también hay algo ahí, hay una relación con el victimario. Lo decía Khalil Gibran hace mucho tiempo. Khalil Gibran, escritor libanés, él decía en El Profeta, que es una obra fantástica, él decía que el robado tiene culpa de que el ladrón se haya fijado en él, dice él, ¿no? El robado también tiene una responsabilidad que le hayan robado. Porque cuando habla del crimen, ahí habla de eso, y acá, este libro en particular tiene eso. Porque si ustedes buscan en Netflix van a encontrar muchas series de criminales, muchas. Tenemos ahora el asesino de Milwaukee, que está en todos lados, ¿verdad? El capo, el patrón del mal, el Chapo, y siempre se ensalza al criminal con sus autos de lujo, sus mujeres, su dinero. Pero esta obra triangula no solamente esa mente criminal, uno puede descubrirlo entre sí con la mente criminal, también triangula con la víctima, donde estuvo esa relación, y el detective, cómo el detective con pistas escasas tiene que llegar a resolver ese crimen. Como lo decía Margarita en el caso del descuartizamiento que hubo de esta mujer, por la manicure de la uña, no había forma de descubrir de quién era el cadáver. Porque cuando se levantan las huellas digitales, recordemos que la mano amaneció sumergida en el río Mapocho, la mano estaba húmeda, con este fenómeno que se llama dedo de abuelito, que se arruga. Entonces, ¿cómo le sacamos la huella? Bueno, hay una técnica en la cual se inyecta un líquido, el dedo vuelve a tomar su forma, y ahí que lo que hace el detective, toma la mano descuartizada y luego saca sus impresiones, y esa la busca en el registro nacional. Después de 24 horas arrojó 0 resultados. ¿Y eso qué pista dijo? Debe ser la mano de una extranjera. ¿Qué procedimiento sigue ahí? La misma huella se manda a Interpol, que recordemos que la PDI es la única institución en Chile que tiene contacto con Interpol, no Carabineros. Envía la huella a Interpol y empieza a correr la huella por todo el mundo. Lo primero a responder fueron los países con mejor tecnología. Estados Unidos dijo no es norteamericana, ¿verdad? México dijo no es mexicana, pero había una infinidad de países africanos que hasta el día de hoy están buscando sus papeles corcheteados si está la huella. Pero a la semana dicen de Colombia, es Juliana Acevedo, colombiana, estaba en Chile. Pero eso llegó a la semana, y este crimen la PDI lo descubrió en 2 días. ¿Por qué? Porque no se fijó solamente en las huellas, se fijó en la manicure, y la manicure tenía un pétalo dibujado en la uña. Entonces la PDI hizo lo que hace siempre, hace más de 100 años. Mostró la foto por la prensa y dijo, si alguien sabe quién hizo este dibujo, avísenos por favor. Y esa misma noche llaman por teléfono avisando que en una peluquería de un caracol de la calle Estado hay una manicurista que hace ese pétalo, y se llama Mayito 21. Entonces le preguntan, ¿Mayito cómo? Entonces dice, yo no soy sapo, ahora igual tú. Entonces ni siquiera el PDI tiene la información completa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Armar cuadrillas, ir a todos los caracoles que hay en Estado, y buscar ahí, porque era la famosa Mayito 21. Y cuando encuentra a Mayito 21 estaba llorando ahí, junto en la peluquería. Y le preguntan, hola, ¿tú hiciste ese pétalo? Yo hice ese pétalo. ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo cada vez que hago un pétalo con una uña, dibujo una chinita con 3 puntos. Y esa me con la lupa y hay una chinita con 3 puntitos. Entonces, esa la hice yo. Y en mayo, ¿a quién se la hice? ¿Y a quién se lo hice? A una colombiana que yo le conseguí debajo de la vuelta. ¿Dónde? No te voy a decir porque no soy saco. Mira, o sea, más encima como que te entregan de a poquito. Aquí hizo una PDI, buscarse la vuelta, buscar todas las tiendas y donde podría faltar una vendedora. Y hay una tienda donde vendían platos de cerámica. Habían 2 vendedoras, entonces llega lo que dice, y me ubican al dueño. Si llega el dueño, le dicen, hola, ¿cuántas personas trabajan acá? Acá trabajan 3 vendedores, pero tengo 2 nomás. La tercera dijo, hace 2 días que no llega a trabajar. ¿Y quién sería? Y ahí traen el currículum, lo ven y se dan una dirección. Llegan a la dirección, y ya si hemos visto, se conoce como el edificio maldito, a huérfano 1400. En los últimos 5 años han habido 5 crímenes, uno cada año. Y llegan al lugar, y ahí en la entrada estaba la pareja, Edwin Vázquez. Y tal como el policía huele al delincuente, el delincuente huele al policía. Y cuando se miran, Edwin le dice comillas, y eso está en maco de los dos, así que me entienden que vamos a estar firmando el libro acá. Muchas gracias a todos. Sí, me dice Benito, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, yo feliz con el equipo acá. Sí, adelante. César, bueno, felicitarte por el segundo ya libro de la misma línea, pero me gustaría saber
¿Cómo ha sido tu experiencia de los libros anteriores, de Tupán, el libro de Billete Luca? O sea, ¿cómo ha sido esa transformación de ese tipo de texto a lo que hoy día ha llegado en Macabros 2? Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta. La experiencia fue sin duda diferente porque en Tupán, si bien es cierto, fue un trabajo también documental, que yo documenté la historia del pueblo con sus recetas, con sus oraciones, con sus adivinanzas. También tuve la oportunidad de imaginar cosas y hay mucha ficción allí. Lo mismo en Periplo, un billete de Luca. En Periplo, un billete de Luca, yo novelesco un crimen en el cual el billete de Luca iba con una marquita, iba con un beso marcado el billete, y todo el que tenía ese billete y compraba algo a esa persona le iba cayendo una maldición. Entonces fue ficción, me entretuve mucho y mucha gente me dice, oye, qué buena historia. Además que ese libro, Periplo, el billete de Luca, son 15 cuentos que todos ganaron un concurso literario. Y el último cuento se llama El Periplo, un billete de 10 lucas, entonces ahí pasan otras cosas. Entonces yo ficcioné, lo pasé súper bien, los cuentos me salían rápido, como era producto de mi imaginación, yo me sentaba en la hoja en blanco y mi mente fluía. Y luego lo repasaba, ¿verdad? Y lo corregía hasta que estaba publicable. Ahora, con Macabros 2, y una es diferente porque como son casos reales, y hay una familia detrás de esa víctima, yo debo ser muy respetuoso de la verdad, muy respetuoso. Yo cada vez que lo escribo, yo decía, estoy escribiendo el caso del caso Noli. Acá esto lo va a leer la familia de la única mujer mártir PDI, la primera mujer mártir. Debo ser respetuoso, no debo aquí ni incluir ficción, ni colocar qué pienso yo, sino que debo ser súper fiel a los hechos. Entonces ha sido un trabajo bien difícil porque no puedo escaparme ni un centímetro. Y eso implica también como narrador buscar recursos. Cuando escribí, por ejemplo, el caso del Hotel Princesa, que fue el año 67, con el famoso enano maldito, que uno de los criminales más famosos en Chile, él arrancó a las 3 de la mañana por la icónica esquina de Londres con París, ahí en Santiago Centro, que es una calle adoquinada con faroles, y él arrancó un día de otoño a las 3 de la mañana. Y yo quería saber qué sintió el criminal, y yo lo que hice, un día fui a las 3 de la mañana y salí corriendo hacia San Francisco para poder relatarlo con mejor realidad. Y sentí el piso adoquinado, con frío en la noche, con poca luminosidad, para poder plasmar al lector lo más real posible lo que fueron los casos. Así que si me preguntas cuál ha sido la experiencia, esto me ha costado mucho más, me demoro mucho más escribiéndolo, pero siento que es un rescate que es necesario para que nos miremos a nosotros mismos. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiera preguntar? Quizá un comentario. ¿Sí? ¿Sí? Como dice Macabro 2, desarmando las coartadas perfectas. ¿Según ustedes, existen crímenes o coartadas perfectas? No, lo primero que se me decirte que no. Es un crimen perfecto, efectivamente. Lo primero que te digo es que no existen, y de hecho lo que destaca acá César tiene mucha realidad de que la investigación policial finalmente es casi una artesanía, en el sentido de que la minuciosidad en que se recaban los antecedentes es súper potente. Lo que decías tú, el ejemplo que dabas recién, yo me recuerdo por ejemplo del caso Rojo. ¿Te acuerdas que hay una coartada en el plan de era que había ido a comprar cuerdas de guitarra para el hijo? Se recorrieron cientos de tiendas de guitarra para ver si efectivamente ella había pisado alguna para comprarle cuerdas de guitarra al hijo. Entonces el trabajo detallado finalmente llega a un resultado, y eso de alguna forma siempre termina de desbaratar la coartada perfecta, como dice el subtítulo del libro. Y quiero volver un poco a lo que me comentaste tú al final, César, que es súper interesante la forma en que uno relata y cómo de repente trata de hacer ejercicios para revivir lo que vivió o la víctima o el victimario en el momento de cometer un crimen. Quiero rescatar algo acá de César, que hemos trabajado juntos en un par de cosas. En Relatos Policiales estamos preparando un capítulo especial sobre el Chacal de Nuevo Toro. El Chacal de Nuevo Toro, encontramos los viejos archivos de la radio de los años 60, cuando se reportaba eso. Y yo le comento a César, oye, voy a hacer esto, ¿tú me podrías ayudar? ¿Me podrías comentar un poco el caso? César estaba de vacaciones en el sur, y César pasó a la tumba del Canaca, sacó fotos y me grabó un audio contándome un poco la historia. Entonces, claro, de repente uno desde el punto de vista del cronista policial tiene que hacer un esfuerzo más allá de investigar por internet, ¿no? Y de contar la historia como estaba relatada en los diarios antiguos, sino que
también hay historias súper importantes y un poco de atmósfera que uno le da a los relatos cuando lo vive, digamos, desde ese punto de vista. En ese sentido, el trabajo de César lo destaco muchísimo en Macabro, en la serie Macabro. He leído los 2 libros y la verdad, insisto, me parece que es una narrativa súper atrapante. Cuando empecé a leerlo es muy difícil de escribirlo, pero leí de una. Y efectivamente, en ese sentido, yo creo que el trabajo que comenta César se nota en el libro. Se nota. Gracias, Patricia. ¿Qué hora es? ¿Estamos en la hora, no? Ya estamos en la hora. ¿Se podría hablar de una globalización en el tema de los crímenes o no? Hablando de lo que tú decías, Margarita, como del tema naturaleza y cultura, ¿no? Se sabe que de repente en los países nórdicos hay ciertos tipos de crímenes. Sí. ¿Podría haber como una... Hay algunos crímenes, por ejemplo, Verónica, que la criminología, que es distinta de la criminalística. La criminología estudia el por qué ocurre un crimen y la criminalística le dice el cómo. Lo que hacen los oficiales cuando ven la uña, ¿no? y empiezan a armar y llegan al sitio del suceso y entonces encuentran una bala, entonces calculan la distancia en la que se disparó, cómo se disparó. Eso es criminalística, y es científica. Y el policía, ¿no? Para terminarlo, en el caso que tú mencionaste, Patricio, se hicieron más de 800 entrevistas. Entonces hay un trabajo muy dedicado y por eso que el policía tiene alma de policía, le gusta lo que hace. Entonces si no, y a ti tú tienes alma de periodista y tú tienes alma de escritor y a uno le gusta, entonces le pone esa dedicación. Y en cuanto a los crímenes de la criminología, por ejemplo, en los países fríos, en los que hacen frío se tiende a cometer más delitos contra la propiedad. Pero en los países cálidos se tiende, es una tendencia, a cometer más delitos contra las personas. ¿Ya? Fíjate que eso ha encontrado cierta tendencia a cometer. Eso no significa que no haya crímenes de sangre en los países fríos, claro. Los hay. De hecho, en los países que controlan la criminalidad, nosotros en Chile actualmente estamos en una situación crónica, se lo tengo que decir. En Chile nosotros teníamos antes el 3% de homicidio, la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes empezó a aumentar. En el año 2016, a mí me tocó, estando en la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional, que ahora le cambiaron el nombre, hacer un trabajo prospectivo y nos empezamos a dar cuenta que en algunas regiones empezó a aumentar la tasa de homicidio y en Chile aumentó. Es tremendamente peligroso porque el crimen no se está controlando y tendríamos que entrar por qué se tiene que controlar el crimen. En este momento estamos siendo analizados. Chile tiene la visa waiver, que es la visa waiver, que es la que permite que tú solicites en 48 horas o no sé cuántas horas una visa para ingresar a Estados Unidos. En este momento nosotros estamos perdiendo la seguridad de nuestro país, por lo tanto Estados Unidos está analizando si va a continuar o no con que nosotros tengamos. Nosotros teníamos otra realidad, ¿ya? El crimen ha aumentado y acá tiene que ver, nosotros somos científicos y analíticos. Por ejemplo, cuando se dan procesos migratorios donde no se controla la migración, eso tiene asociado que aumente el narcotráfico, que aumente, por ejemplo, aumente todos los crímenes de sicariato, o que se traigan crímenes que en Chile no existían. En la zona norte, el tren de Aragua está haciendo estragos, o sea, están amenazados policías, fiscales, están amenazados no de que te vamos a pegar, de asesinar. Entonces, si no existe un control social del crimen, se desbanda. Por eso que eso de que no hay nada censurable, ojo con eso. Las personas, los seres humanos, son dirigidos por lo que creen. ¿En qué creen? Lo que tengo por bueno y verdadero. ¿En qué no creen lo que es malo y falso? Pero la creencia se instala en el ser humano y determina la forma de pensar, de sentir y de comportarse. Por eso que
sí hay cosas censurables. Y no cualquiera puede ser un criminal y se hace carrera criminal. Y no existen los comportamientos espontáneos. Muchas gracias.